Hoy hablamos también de literatura, del Premio Nadal 2016, Caballero de las Letras y de las Ciencias por parte de la Academia Francesa. Víctor del Árbol está hoy en Pamplona, viene aquí a nuestro programa La Muga con Por encima de la lluvia, su última obra, una historia en la que nos descubre, entre otras cosas, que no tiene miedo a la muerte. Víctor del Árbol, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un placer volver a vernos en el Encantado, programa. ya se está convirtiendo en una feliz tradición esto. Gracias, de verdad. Por encima de la lluvia, por encima del bien y del mal, la muerte preocupa, asusta. Bueno, es una historia que sobre todo intenta indagar en la diferencia de sobrevivir con vivir, ¿no? Es decir, muchas veces hablamos de la vida sin haberla vivido realmente, porque pasamos la mayor parte de nuestro tiempo dedicados pues a vivir en esa zona de confort que nos resulta segura, pero que por otra parte nos quita la magia de lo que significa arriesgarse a lo inesperado, a lo mágico, ¿no? Bueno, los miedos, la vida, la sociedad, nuestro entorno. Hoy tenemos mucho de qué hablar con Víctor del Árbol. Él es catalán, nació en Barcelona en el 68, fue durante 2 décadas mozo de escuadra y antes seminarista. Y antes Víctor, seminarista, ¿qué te parece? Vaya trayectoria vital, ¿eh? Bueno, es un poco en la línea de lo que te decía antes. Yo soy una persona que nunca me ha gustado ver los toros desde la barrera. Entonces, pues cuando se me ha presentado la oportunidad de vivir alguna de las vidas que llevaba dentro, pues me he arriesgado. Las circunstancias cuando era jovencito me llevaron al seminario, después me llevaron a ser policía. Pero yo diría que lo que importa en todo esto es que de alguna manera siempre me he sentido implicado con mi historia y con mi tiempo y con la gente que me rodeaba, ¿no? ¿Y si fueras ahora mozo de escuadra? ¿Te imaginas? Estaría en una situación muy compleja, ¿no? Estaría un poco como Hamlet, con esa melancolía del ser o no ser, porque supongo que mis ex compañeros están viviendo una situación muy compleja, muy complicada, ¿no? Por un lado, la obligación que tienes como funcionario público, como formas parte de un sistema que es un Estado de Derecho y tienes que cumplir una serie de leyes, pero luego no se puede obviar que uno es persona que tiene sus propios sentimientos y sus propias ideas, ¿no? Bueno, ¿qué situación tenéis en Cataluña? ¿Cómo la contemplas, no? 2 personas en la cárcel, Òmnium, Asamblea de Cataluña en el foco de la atención, el mayor de los Mossos, también el señor Trapero, pues podríamos decir en el ojo del huracán. ¿Cómo valoras todo lo que ha ocurrido? Puigdemont, que habla de presos políticos. Bueno, yo creo que hemos llegado a este callejón sin salida por culpa de los excesos. Es decir, creo que hemos llegado a una situación límite en el sentido de que cuando 2 personas, en este caso 2 instituciones, no están dispuestas a ceder, al final lo que acaba es ocurriendo esto, una situación de máximos sin posible salida, ¿no? Yo creo que lo deseable es volver a la normalidad. A la normalidad me refiero democrática. Pero democrática de verdad, es decir, a sentarse y hablar de posibles, no de imposibles, y sobre todo lo que yo espero y lo que a mí más me preocupa como escritor y como ciudadano es que no se rompa la convivencia social. Es decir, a mí lo que más me preocupa es que el día de mañana podamos seguir saliendo a la calle con nuestros amigos, con nuestros vecinos, hablar de todo, sin secuestrar las palabras, ¿no? Sin insultarnos, sin exigirnos los unos a los otros esas posiciones maximalistas que ahora se están viviendo. Las letras, precisamente, Víctor, que sirven para tender puentes, para unir fronteras importantes ahora, ¿no? Las letras, la literatura, la ficción, en definitiva. ¿Qué papel crees que tienen que jugar, de alguna manera, también las personas que os dedicáis a la literatura, a la cultura, en todo esto, ¿no? Hemos visto también, bueno, muchas polémicas, sí, como, bueno, pues las palabras dichas por Joaquín Sabina, que a algunos no les han sentado bien, las palabras de Mario Vargas Llosa, que a otros no les ha sentado bien. ¿Qué papel tienen que jugar los escritores en todo este proceso? Yo creo que el papel fundamental de la literatura, del escritor, es la reflexión. Y la reflexión lo que te pide es que saques el foco de lo inmediato, de lo anecdótico y tengas una visión más global. Y luego, por otra parte, me parece muy importante el jugar el papel conciliador. Es decir,
esto que los políticos les parece tan extraño y les resulta tan dificultoso de aceptar como es la equidistancia. La equidistancia no significa ponerse de perfil, la equidistancia significa analizar la realidad desde un punto de vista global, ¿no? Y yo creo que el papel del intelectual, del artista, del escritor, del periodista, es dar una visión de una cosa compleja, porque es una situación compleja, de la manera más honesta posible y buscando siempre la conciliación, los puentes y los puntos de encuentro. Cataluña sin barreras era tu programa de radio. Sí, Estaría sí. muy de actualidad ahora, ¿no? Esa Bueno, realidad social que se reflejaba en el programa. Pues precisamente de eso se trata, ¿no? El programa de Cataluña sense barreras, Cataluña sin barreras, era un programa que precisamente invocaba ese espíritu nuestro de ser cultura de aluvión, mezcla de lenguas, de tradiciones culturales y de convivencia con normalidad, ¿no? Con una normalidad que aceptaba lo diferente como riqueza y nunca como diferencia. Por encima de la lluvia, con dos escenarios muy diferentes. Tarifa, en el sur de España, ¿verdad? Y Suecia, con unos personajes en los que, bueno, pues se desarrollan historias en torno al amor, a la violencia, al dolor. La violencia doméstica está presente, la memoria histórica también. Sí, es una novedad que yo creo que básicamente de lo que habla es de olvidos, ¿no? O sea, hay un tipo de olvido que es el olvido voluntario y hay otro tipo de olvido que es el olvido impuesto, ¿no? La historia de Miguel, que es un señor que ha pasado ya de los 70 años, al que se le acaba de descubrir principio de Alzheimer. No es una novela sobre el Alzheimer, pero sí que habla de la pérdida de la memoria, ¿no? De que uno olvide sus raíces, de que uno se acabe convirtiendo en un ser de aire, porque ya no queda nada que lo agarre a la tierra. Y es una paradoja porque este señor se ha pasado toda su vida queriendo olvidar el pasado, ¿no? De alguna manera es una novela que habla de los olvidos del pasado, pero también de los olvidos por venir, del futuro. Miguel y Elena. Y Elena. Elena es el contrapunto de Miguel, es una señora también de la que yo me he enamorado, una mujer de 70 años, con una vitalidad increíble, rebelde, bohemia, yo diría rebelde sin causa, en el sentido de que no se resigna a ese papel que la sociedad le otorga de haber sido madre, esposa, abuela, sino que es un espíritu libre que quiere vivir la vida hasta el último momento, y se encuentra con este señor, con Miguel, que es todo lo contrario, que es un hombre lógico, un poco decimonónico, ¿no? Sí. Y que de alguna manera el encontrarse Miguel y Elena lo que hace es demostrar que en la vida necesitamos lo que en catalán llamamos rauxa y seny, ¿no? Necesitamos agallas, espíritu, y al mismo tiempo necesitamos un poco de pragmatismo, ¿no? Para los que aman la vida sin pensar en las derrotas, o a pesar de las derrotas. A pesar de las derrotas, porque yo creo que esta novela, que está escrita como un diálogo personal, escrita desde dentro, lo que me ha enseñado es que las derrotas son más habituales que las victorias en la vida. Y sin embargo eso no es óbice para que nos atrevamos a soñar, para que nos atrevamos a imaginarnos nosotros mismos como algo mejor de lo que somos realmente. Hablaba de memoria histórica y precisamente, Víctor, tú no sabes dónde está enterrado tu abuelo. No, no lo sé porque yo formo parte de esa generación, tú lo has dicho antes, nací en el 68, eso significa que conocí los estertores del franquismo y el principio de la democracia, y formo parte de una generación que es la generación del silencio, donde no se hablaba de política, donde no se hablaba de nuestro pasado familiar, y es un pasado que yo he ido descubriendo con los años, poco a poco, que he ido descubriendo también a través de mis novelas, porque trato mucho el tema de la memoria histórica, hasta el punto de que me he dado cuenta de que no es un caso particular el mío, el que yo no sepa dónde está enterrado mi bisabuelo, que fue fusilado en Badajoz durante la Guerra Civil, sino que es una tragedia bastante común en la inmensa mayoría de las familias españolas, ¿no? Hablas de la vejez, por supuesto, ¿no? Estamos en una sociedad donde la vejez molesta, las enfermedades molestan, la decrepitud, podríamos decir, no nos viene bien. Digamos que cuando uno aspira a ser joven eternamente, pues cuando aparece en el horizonte el nubarrón de la enfermedad, de la decrepitud y de la vejez, pues uno tiene la tendencia natural a apartarlo, ¿no? Y sin embargo resulta paradójico en un mundo, el nuestro, España particularmente, donde la vejez es cada vez una realidad que se impone más. Tenemos una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, ¿no? Entonces resulta extraño y resulta paradójico e incluso irónico
que en vez de aprovechar ese caudal maravilloso de vivencia, tendamos a apartarlo como algo que molesta, ¿no? Yo en esta novela lo que he querido reivindicar es que lo que nos hace viejos no es la edad, sino que lo que nos hace viejos es el miedo. Sí. Las novelas de Víctor del Árbol son duras, pero él mismo dice que son honestas, son crudas y reales, ¿verdad? Sí. Bueno, en diciembre, en París, en Francia, vas a recibir esa insignia de la Academia Francesa. Tu éxito, desde luego, fue principalmente en el inicio de tu carrera literaria, ¿verdad? En Francia, ¿no? Has convencido a los lectores galos antes que a los españoles. ¿Qué vas a decir precisamente en ese discurso que supongo estarás trazando ya? Sí, además estoy ensayando mi acento francés, que no es del todo bueno, pero comprensible. Lo que voy a decir es un poco lo que vengo diciendo a lo largo de todos estos años a través de mis novelas. Yo creo que un escritor se tiene que expresar a través de lo que escribe, y de lo que voy a hacer es hablar del poder de la palabra, ¿no? Precisamente la palabra como una concepción, la literatura como una concepción universal del hombre, de la cultura. Es decir, yo creo que la cultura que se dice viva es una cultura que tiene que ser permeable, no puede ser una cultura refractaria a lo que viene de fuera, y en ese sentido yo me siento muy feliz y muy orgulloso de representar un poco ese aporte que en el siglo XXI España a nivel cultural tiene que aportar a Europa. Hoy más que nunca Europa nos necesita nuestra cultura. Somos el país más europeísta de la Unión Europea, somos el único país de Europa donde no existe un partido político antieuropeo. Tenemos una generación de escritores, pintores, músicos, cineastas excepcional, que habla de otra España que ya no es la España de Bizet, ya no es la España clásica, el cliché, pero que de alguna manera sigue siendo la España de Lorca, ¿no? Sigue siendo un poco quijotesca, y al mismo tiempo es una España del siglo XXI. Pues a mí me hace me da mucha felicidad y me siento muy orgulloso de encarnar esa tradición. Víctor del Árbol, nos encantaría seguir, hoy ya tenemos que terminar. Desde luego ha sido una semana muy literaria con el premio Planeta para Javier Sierra, que ha estado también aquí en el programa. Hoy nuevo premio también para Fernando Aramburu, al que también conocemos mucho en el programa, y que escribió Patria, sobre todo lo que hemos vivido en Navarra y también en el País Vasco. Desde luego Cataluña y España, Cataluña, España, nos va a dar para otra novela con el sello de Víctor del Árbol. Dentro de 15 años, quizá, cuando haya perspectiva, pero seguramente. Ojalá nos veamos entonces también. Gracias, Víctor del Árbol, que hoy presenta, como decimos, por encima de